Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de ustedes que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforma a la medida de la fe; o si el de servicio, en servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No estás vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Señor, invocamos a tu Espíritu Santo, porque es de quien dependemos y para quien venimos, Señor. Esta iglesia nunca ha estado apoyada, por lo menos desde que llegué, en la elocuencia de un predicador, en la teología de un erudito, o en la capacidad de una audiencia de entender verdades que transformen, sino en tu Espíritu Santo, usando la palabra predicada para crear en el corazón avivado una transformación real que dé gloria a tu nombre. Así que encuéntrate con nosotros en esta hora. Lo pedimos para bien de nuestra alma y para gloria de quien tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. En redes sociales publicaba: si te han lastimado, si has sufrido abusos, si te han defraudado, si batallas con amargura, con falta de perdón, vas a querer encontrarte este fin de semana con nosotros, ¿no? Porque la realidad es de que hay un tema que, como que veo que periódicamente Dios nos pone cada año, cada 6 meses como iglesia. Me encanta, no agendado por nosotros, sino en su palabra, porque predicamos verso a verso, y es lo que nos toca ahora, acerca de este tema que tiene que ver con el perdón, con el desquite o no desquite, ¿sí? Y la verdad es que creo que, sin importar si es la primera vez que vienes o eres alguien ya de casa, la verdad es que tú y yo batallamos con la capacidad de perdonar. Siempre y cuando la gente no responda como tú esperas, hay un proceso muy lento de entender: esto que me han ofendido no tiene comparación con lo que yo he ofendido a Dios. Y entonces viene amargura, y matrimonios se destruyen, familias se destruyen, amistades se destruyen por la incapacidad de ver lo que Dios tiene que mostrarnos en esta hora. Mía es la venganza, Romanos 12. Mi anhelo era terminar hoy el capítulo, pero no va a pasar. Ya vi el primer servicio. Vamos a ver 20, 21 por separado, y más en forma, en casos bíblicos reales, la próxima semana. Pero vamos a avanzar en este tema bajo un primer escenario, ¿sí? El mexicano tiene este dicho que todo el mundo conoce, creo, que es esto: el que con lobos anda. No, entonces ustedes no tienen bronca con aprender versículos, porque ya tienen las frases mexicanas. Ok, la realidad es que podríamos resumir Romanos 12 del 14 al 21 en esta frase: el que con Dios anda a perdonar aprende. El que con Dios anda a perdonar aprende. Recuerda esto: la base de lo que vamos a exponer en estos próximos minutos tiene que ver con de Romanos, lo que hemos visto, pero sobre todo con el versículo 1 de capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, plural, de Dios. Y viene una lista de cosas, ¿sí? Si tú pierdes de vista las misericordias de Dios, vas a leer el 19 y va a ser una locura. No se venguen ustedes mismos. ¿Cómo? Vas a leer el 16, el 14.
bendice a los que te persiguen. ¿Qué? ¿Estaba tomado Pablo cuando escribió esto? ¿Qué no sabe Pablo lo que me hicieron? ¿Qué? ¿Acaso cuando Dios le inspiró esto, ¿qué Dios no sabía lo que me iban a hacer a mí? ¿Sí? Y quiero partir del versículo 1 porque es la base de lo que vamos a estudiar. Las muchas misericordias de Dios. ¿Qué es lo que realmente merecemos? ¿Empieza? Génesis 2:17, la caída. No vayas ahí, nada más regístralo. Génesis 2:17, ¿sí? Porque es que pastor, que son muchos mandamientos. Yo no puedo con todos los mandamientos. No tengo buena memoria yo. Génesis 2 había un mandamiento y que venía en medio de una promesa preciosa. Dios dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, solamente de este árbol no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. ¿Cuántos mandamientos había? Un hito, hijo. Un hito. O sea, hasta para memorizarlo era fácil. Nada más es: disfruta de todo, nada más no comas este, hijo. ¿Y qué pasó? Y después ya vienen más, pero realmente el rollo no es que son muchos mandamientos, no me los puedo aprender todos. No, el tema es que nuestro corazón a partir de aquí empezó a experimentar que lo que merecíamos era muerte, separación. Sí, así como cuando tú mueres físicamente, tu alma se desprende de tu cuerpo, se separa de tu cuerpo. Sí, mismo formato en la muerte espiritual. Literalmente hay esta separación entre tu creador y el creado, tú y yo, ¿de acuerdo? Y vienen consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, no metí los 10 mandamientos, que es conocido por muchos, ¿verdad? Y me encanta que al que no tiene ni idea de los 10 mandamientos dice: sí, claro, es conocido por muchos, ya todos lo sabemos, pastor, qué bueno que no lo metió. Pero, por ejemplo, Éxodo 31, 12 al 17 y Números 15, 32 al 36 hablan de lo que Dios tiene que tratar con quien no cumple u honra el día de reposo. Quien no honra el día de reposo, la Biblia dice en estas porciones que debe morir. Sobre todo en dice: porque Dios creó el mundo y todo en 6 días y el séptimo descansó. Esencialmente es: como Dios te ha dado el modelo, tú también debes reproducir eso y descansar un día. En Números 15 encuentran a un cuatito trabajando en el día de reposo y lo arrestan, lo mandan a la cárcel. Y mientras no saben qué hacer, preguntan y ven que Moisés había dicho que debe morir. Entonces lo sacan de la cárcel, lo sacan de la ciudad y lo apedrean por no guardar el día de reposo. Pregunta: ¿cómo vas con ese mandamiento tú? De que haya un día en el que tú no trabajas, sencillamente disfrutas a Dios, no haces lo que regularmente haces. Reposo, para recordar que el mundo sigue viviendo sin ti. ¿Sí sabías eso, verdad? Que por eso Dios diseñó que durmieras. ¿Sabías eso? ¿Sí te has preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios diseñó que yo, una tercera parte de mi vida, esté como un bebé, dormido? Porque esencialmente te comunica eso. Dios no hace nada por accidente. Eso te comunica que durante 5, 7, 8, depende del número de horas que tú duermas, el mundo sigue girando y sigue existiendo sin ti. Dios no te necesita, ¿sí? Entonces Dios mandó un día de reposo para que tú entiendas: mi Dios, mi creador, creó esto así. Y ahora, ¿no te encanta que hoy Harvard, miles de dólares para llegar a una conclusión corporativa? Los altos ejecutivos de empresa tienen un mucho mejor rendimiento si descansan una vez por semana. Y dices: brother, ¿en serio? ¿Miles de dólares para investigar lo que Dios ya dijo desde hace y gratis? Pero así es el mundo, ¿sí? ¿Cómo vas con ese mandamiento? Bueno, no, es que si no trabajo, es que bueno, ahí hay uno. Ahora, ahí te va. Si le reposo, check. Ven tu Biblia, por favor, deja tu separador, acuérdate en Romanos. Ven tu Biblia, Deuteronomio 21, 18. El concepto habla de diversas leyes, ¿no? Porque dices: no, pues yo sí descanso. Ya sea el sábado o mi domingo es el día del Señor. Yo vengo, adoro, recibo y salgo de aquí y estoy con mi familia nada más descansando. Vamos a hacer unas compritas, pero no trabajo. Es como soy papá, soy esposo, leo un libro en la noche, veo el fútbol, pero no, o sea, bien, ok. Deuteronomio 21, versículo 18. Una pregunta: ¿quién de ustedes alguna vez en su vida ha desobedecido a su papá o a su mamá? Lee esto, papá. Si alguno tuviere un hijo contumaz, que se traduce como terco y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es terco y rebelde, contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho.
Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿Y qué? Muchos papás ahorita están diciendo: ¿y por qué no hacemos esto ahorita, pastor? Es bíblico, ¿no? ¿Sí? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y el punto, mi hermanito, es que tú y yo merecíamos esto. Ahora, ¿no te encanta que, ay, pastor, qué bueno que no nací en tiempos de Israel, de Deuteronomio? Porque si no, la realidad, mi hermanito, es que tú y yo merecíamos esto. Sin embargo, chécate el 22 y el 23, porque apuntan a Cristo. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, uno de ellos era estar terco con tus papás, y lo hicieres morir y lo colgases de un madero, en este caso, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre un madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día. Maldito por Dios el que es colgado. ¿Y sabes quién fue colgado en tu lugar y el mío, verdad? Entonces, ¿qué merecíamos tú y yo? La muerte. ¿Sí? Bueno, pero en Efesios 5, 3 al 5, ninguna conversación inapropiada se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿O ignoráis que ningún fornicario, avaro, idólatra, contumaz, que es terco, no tiene lugar en el reino de Cristo y de Dios? Entonces, si tú eres terco o fornicario o avaro, que es amor a la plata, o tú y yo no tenemos entrada al reino de Dios. Entonces tú y yo merecemos. ¿Y qué nos dio Dios? Sin embargo, Dios no te dio lo que mereces, sino te dio misericordia. Muchas nuevas y diarias. Me encanta, muchas nuevas y diarias. Muchas, plural, Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las muchas misericordias, ¿sí? Nuevas y diarias, Lamentaciones 3. Nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Nuevas. Cada mañana, diarias. Grande es tu fidelidad. O sea, tú hoy despertaste con un kit de muchas y nuevas y diarias misericordias de Dios, que las vas a usar toditas, créemelo. Si olvidas esto, mi hermanito, vas a perder la batalla de Romanos 12. Si tú olvidas las muchas misericordias. ¿Qué es misericordia, Cristian? Cuando Cristian hace algo, merece disciplina. A veces le enseño teología y le digo: ok, 2 disciplinas en la casa. No, papi, no, disciplinas, no, ya no, ya de verdad, ya voy a obedecer, ok. ¿Quieres misericordia? Sí, papi, dame tu misericordia, papi. Ok. ¿Qué es misericordia, Cristian? Y él dice que no te dan lo que mereces. Y hay ocasiones en las que le doy misericordia, y hay ocasiones que le tengo que enseñar disciplina. Pero el tema es que mi hijo entiende misericordia. ¿Qué es misericordia? Que lo que yo hice fue desobedecer y menospreciar una instrucción de mi autoridad, merece una consecuencia, ¿sí? Y no me dan la consecuencia, sino que me dan gracia. Entonces, Dios te ha dado misericordias muchas a ti y a mí. Partiendo de eso, vamos a arrancar el versículo 14. Porque vamos a dividir el sermón en 4 puntos. Número 1, ¿qué? Versículo 14, así se llama el punto. Número 2, ¿de qué lado estás? Versículo 15 y 16. Número 3, paga con la moneda que Dios te ha pagado. Versículos 17 y 18. Y terminaremos con vengar o vencer, parte 1. Porque vengar o vencer, parte 2, la vamos a hacer el próximo domingo. Con eso vamos a terminar. Primer punto, ¿qué? ¿O cómo? Porque si tú agarras tu Biblia y dices: Señor, háblame, y alguien te lastimó, y estoy hablando desde el tema de hablar, difamarte, o el tema de que yo sé que hay gente aquí que ha sufrido abusos sexuales, o el término gringo es molested, que ha sido acosado por una persona que te ha hecho sentir incómodo o incómoda, cualquier tipo de ofensa que tú hayas sufrido, ¿ok? Y tú dices: Señor, háblame, Dios, háblame, y haces el clásico: háblame aquí. Y tu dedo aparece en Romanos 12, versículo 14, y lees: bendice a los que te persiguen. Tu respuesta es una cosa así: ¿what? ¿Cómo, rayos? No, se me hace que no me entendiste, Dios. Háblame en otra página, así. Creo que vas a los mapas, hijo, para que no te hable. ¿Sí? ¿Qué? ¿Bendice a los que te persiguen? Bendice y no los maldigas. No, esto no puede estar aquí. Voy a rayar esto en mi Biblia. Bueno, el tema, mi hermanito, es que no lo puedes quitar, porque te voy a explicar un poquito el contexto de eso, ¿sí? La realidad en tiempos del cristiano en Roma es que era peor que un deporte extremo ser cristiano. O sea, si tú eres acá de esos locos que les gusta, ya sabes, meterse a nadar con cocodrilos, o aventarse de ir en una cuerda floja de edificio a edificio, no. Si realmente tú querías arriesgarte a morir, es ser cristiano.
Porque, por ejemplo, se infiltraba gente en las comunidades para ubicar a los cristianos, para denunciarlos. Entonces había gente, por ejemplo, espías romanos que se hacían pasar por gente humilde, como peregrinos de paso, para que cuando entraban en una comunidad, ellos sabían que el cristiano tenía una instrucción que era el versículo 13: practica la hospitalidad. Entonces ellos, al pedir ayuda, si un cristiano les recibía en su casa, ellos veían ya en su día a día que eran cristianos, ellos iban y lo denunciaban. Y sobre todo en tiempos de Nerón, no quería ser cristiano en tiempos de Nerón si lo tuyo es tu seguridad. Porque esencialmente te arrestaban y en la locura de Nerón, si sabes un poquito de historia, el cuate prende fuego a Roma, ¿sí? Y él desde su palco está tocando un solo en su palco privado, ¿sí? Viendo cómo Roma arde. Y cuando viene la acusación contra él le echa la culpa, dejara de ser político, le echa la culpa a las dos minorías más naturales, a los negros y a los cristianos. Y entonces viene una persecución contra los cristianos tremenda. Si tú eras cristiano te arrestaban y esencialmente te mandaban a un teatro o a un anfiteatro o a un coliseo, y tú eras carne de carroña para las fieras. Entonces te amarraban y soltaban, depende de tu ciudad. Si tú vivías quizás en Capernaum, soltaban linces, ¿sí? O lobos. Si tú vivías en una colonia más corriente, quizás soltaban perros o hienas. Si tú vivías en Roma, soltaban leones. Y esencialmente tú eras el escarnio y el entretenimiento del pueblo romano en un circo en el que tú eras muerto por ser cristiano. Y te decían, niega tu fe. No tienes que sufrir esto, nada más tú di que no crees en Jesús. ¿Qué necesidad tienes de sufrir esto? Ahora, otra herramienta es que lo que pasaba era lo siguiente, ¿sí? Nerón en su locura arrestaba a los cristianos. En ese momento eran gente del camino, no eran cristianos todavía conocidos como tal, como no había la religión per se, ¿sí? Pero como que nuestro líder y salvador decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos decían la gente del camino. Entonces agarraban, si tú eras una gente del camino, ¿sí? Te arrestaban y Nerón y toda la nobleza de Roma estaba viendo un espectáculo, y él en sus jardines, literalmente, ¿cómo te lo explico? Levantaba a los cristianos, ¿sí? Los amarraba con paja y aceite hirviendo les prendía fuego a media tarde, para que al anochecer, y él decía, brillen cristianos, haciendo escarnio porque Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces él los quemaba vivos y decía, brillen, y eran sus lámparas para sus jardines de Nerón. Entonces, ahora, ¿y tú crees que tienes persecución cristiana hoy, mi hermanito? Porque tu jefe te tira carrilla porque eres cristiano y te dice aleluya y te dice, ay, ahí viene el cristianito, y es, ay, ¿cuánta persecución sufro? En serio, brother. Creo que requiere leer un poquito más de historia, hijo, ¿sí? Porque ahorita lo más kosher que hay, es más, en algunos entornos hasta es ser cristiano. Como eres cristiano, yo también, brother. ¿A qué congreso vas tú? Yo voy a esta. Yo voy viendo. Yo voy a Horizonte. No, yo lo he visto por internet. Esto, mi hermanito, era un problema. De modo que el que lee, bendice a los que te persiguen, en tiempos de Roma es como si tú, ¿what? Imagínate el de ellos. ¿Cómo? ¿Qué? Y por eso Pablo arrancó el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque si tú quitas de vista eso, esto es una locura lo que te va a pedir Dios. La palabra persigue se traduce como que procuran y buscan ardientemente empujarte, esencialmente encontrarte, pero el tema aquí es provocarte para destruirte, empujarte, ¿sí? Y la Biblia dice, bendice a los que te persiguen. Ojalá dijera persigue a los que te persiguen. No, bendice a los que te persiguen. Ahora dice, bendícelos y no los maldigas, porque muchos así de, bueno, no los voy a bendecir, pero no voy a decir nada. No, Dios te dice la milla extra, bendícelos. ¿Qué significa bendecir? Porque muchos dicen, pero a ver, ¿qué es bendecir? Ok, anota bendecir, y arribita en tu Biblia anota lo siguiente: hablar bien de y para. Hablar bien de y para. Es decir, desearle bien, hablar bien de y hablar bien para alguien. Ahora, otra vez, ¿what? Pero no, creo que tú no entiendes. Tienes toda la razón, yo no entiendo, pero Dios sí. No es que tú no sabes lo que me hizo. Tienes toda la razón, yo no sé lo que te hicieron, pero Dios sí. Y inspira a Pablo a escribir esto: bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. Pregunta, nada más, porque aquí esto me encanta, Romano, porque es como, no, pero yo soy bien cristiano porque yo no me drogo, yo soy fiel a mi esposa y yo no digo groserías y yo no veo porno en internet y yo sí soy, gracias Dios, porque soy un cristiano maduro, no como estos nacos. Ok,
Pregunta honesta. ¿Quién de ustedes, aún como cristiano, acá adentro, saben que le han deseado mal a alguien que les hizo mal a ustedes? La iglesia ha aumentado mucho en honestidad y verdad. Eso es gloria a Dios por el evangelio, lo que ha hecho. No nada más podría dejar esto un sermón y decir, wow, yo he pecado contra Dios, porque si esto es un imperativo, yo no he hecho esto. Exactamente. ¿Qué requiero? Requiero a Cristo en mi lugar aquí. ¿Por qué? Sin Cristo es una locura esto, pero en Cristo de repente hace todo el sentido. Y Pablo mejor que nadie sabe de lo que está hablando. Y ven tu Biblia, Hechos 9:8, sin dejar tu separador en Romanos. Este es un momento, mi hermanito, que yo sé, acuérdate que yo soy oveja también, ¿sí? Es un momento en el que estás diciendo, ¿por qué no nos fuimos a la barbacoa, hijo? Creo que no debía haber venido hoy porque este mensaje no me va a gustar. Mi hermano, este mensaje te puede salvar. Si pones atención, este mensaje te puede liberar, ¿sí? Hechos 9:8, vamos a hablar desde el 1 para que entiendas un poquito, ¿verdad? Saulo, que es Pablo, quien conocemos después como Pablo, que escribe Romanos, inspirado por el Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, o sea nosotros, en ese tiempo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ya es minúscula, ya es la ruta, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Y qué va a escribir Pablo en Romanos 12? Bendecid a los que ¿qué? ¿Por qué me persigues? Ahora pregunta, ¿a quién perseguía Pablo? A los cristianos. Pero ¿qué prometió Jesús? Si tú eres mi discípulo y estás haciendo discípulos, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás lastimando solo, hijo. Ahora, ¿sí sabes que Jesús pudo haber deseado mal para Pablo? O sea, Jesús, mira, nada más pon atención a esto. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Levántame los papás aquí, mamás. Ok, no sé tú, pero cuando yo veo, y parte me gusta porque está formando, pero cuando yo veo que alguien está haciendo bullying o se está manchando con mi hijo Cristian, algo aquí prende, hijo. ¿Sí? Por más que dices, bueno, que aprenda. ¿Por qué? Porque como Cristian muchos saben, es un milagro. Nosotros no podíamos tener hijos, entonces es hijo único. Entonces no tiene hermanos. Lo que producen los hermanos en la economía de la familia es que tratan con tu capacidad de perdonar y soportar unos a otros. Colosenses 3:13 en vivo, ¿no? Pero si no tienes hermanos, esencialmente el fútbol y la sociedad es tu contacto con algo que no te va a tratar como tú quieres. Pero cuando yo veo que alguien, por ejemplo, apenas en el fútbol fuimos y hay yo estoy orando por esa familia, espero pronto verlos aquí. Hay un chavito de la edad de Cristian, 4 años y medio, que está como robustito. Y generalmente si eres robustito eres como gandalla, o sea, a esa edad. Ya después te hacen bullying a ti, pero a esa edad eres gandalla. Entonces, me acuerdo que estaba viendo entrenar y le quitaban la gorra a Cristian y se la ponía acá arriba. Y le decía, alcánzala, alcánzala. Y Cristian brincaba y yo lo veía, decía, ok. Pero mi hijo también es Torres, hijo. Es Torres, entonces le decía gordo. Pero entonces yo ya aprendí a balancear. Pero el tema es que cuando te están manchando con tu hijo, por más cristiano que seas, algo aquí se prende, hijo. Algo aquí se prende. Ahora imagínate a Dios cuando alguien se mete con sus hijos. Y Pablo estaba persiguiendo para arrestar y matar a los cristianos. Estaba persiguiendo. ¿Y qué deseó Jesús para él? ¿Destrucción? ¿Se apareció para qué? Para salvarle. Por eso Pablo no está hablando de este rollo como un rollo teórico de bendice a los que os maldigan, como una onda acá sacerdotal, como amén. No es una bonita idea. Es algo que él experimentó. Yo perseguía a Cristo y en vez de destruirme, él me salvó por las muchas misericordias, ¿sí? Repito, sin Cristo es una locura lo que estoy pidiendo aquí de parte de Dios. Con Cristo hace todo el sentido. Pues sí, o sea, yo perseguía y Dios conmigo tuvo misericordia. Él me bendijo. Es más, ¿no es lo que tú y yo pedimos cada mañana cuando salimos de casa? Señor, bendice nuestro día, bendícenos. Tú y yo éramos enemigos y ajenos a Dios. ¿Y qué pedimos? Señor, bendícenos. Y Dios nos bendice. Nos da sustento, nos da abrigo, nos da un techo, nos da trabajo, nos da fe, nos provee lo necesario, ¿sí? Entonces, ojo con esto, repito. Diría mi buen Luis Méndez, deja que Dios sea Dios en tu tema.
estás batallando con amargura y con falta de perdón, deja que Dios sea Dios en tu tema. Porque acuérdate, el que con Dios anda, a perdonar aprende. Y esto nos va a conectar con el punto 2 del sermón, que es de qué lado estás, que es el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué raro versículo, hijo. O sea, no raro el versículo porque arriba lo vimos, ¿no? Pero qué raro colocación. ¿Por qué en un tema de venganzas y de desquites mete Dios un versículo 15 que dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran? Como parece una idea nada que ver, como que es una bonita idea, pero la metieron en un tema que no aplica. No. Esto aplica más de lo que crees, ¿sí? Gózate con los que se gozan, llora con los que se lloran, ¿sí? ¿Cuál es la relación de este versículo con el versículo de venganza, desquite, bendecía a los que te hacen daño, etcétera, etcétera, etcétera? Ok, ahí te van las preguntas, porque esa es mi chamba como tu pastor. Preparar y estudiar para poder discernir lo que Dios tiene que enseñarnos a ti y a mí. ¿Por qué te cuesta trabajo disfrutar y gozarte cuando a alguien que te hizo daño le va bien? Es una buena pregunta. Porque sí ha pasado, ¿cierto? Sobre todo académicamente pasa mucho, ¿te acuerdas? El que era un ñoñazo, el que así que sacó mención honorífica y puro 10, y de repente 10 años después se encuentra el que era el más baquetón de todos, que ni entraba a clases, y el cuate tiene casa en Campanario, 4 carros, y dices, pero yo era mejor estudiante que él. Y en vez de que como, oye, qué chido que le fue bien, es como, no, esto no está bien, ¿sí? Ahora, y esto que ni siquiera te hizo algo a ti, necesariamente. Pero ¿por qué no tenemos el tema de cuando parece que Dios bendice y prospera a alguien que no te cae? ¿Por qué no te puedes gozar y disfrutar? La realidad, mi hermanito, ahí te va, te la voy a voltear. ¿Por qué te es bien fácil gozarte con el que te cae chido? Y de repente con tu amigo y tu compadre, el que te prestó dinero y no te cobró, el que siempre te invita, y de repente lo promueven, o tiene un nuevo carro, o compra una casa, y a ti como, qué chido que mi compadre le está yendo. ¿Por qué esto es fácil? Y el otro es como, ¿qué? ¿Cómo? La realidad, mi hermano, es que pasa eso porque tú crees que la gente que Dios prospera, que te hizo daño, no está de tu lado. Y como no está de tu lado, entonces tú tienes problema en gozarte con los que se gozan, porque no está de tu lado. Por el contrario, está contra ti. No es de tu equipo, él es en contra de tu equipo, es tu enemigo. ¿Ok? Es un punto válido. Pero hay un problema ahí, porque lo que realmente requerimos recordar es lo siguiente: es que realmente está de tu lado, del lado de los que necesitamos de la gracia de Dios. Sí, o sea, esa persona sí está de tu lado. El problema es que nuestro tabulador del corazón hacemos tantas jerarquías, como están mis amigos, mis enemigos. Dentro de mis amigos están mis amigos cristianos y mis amigos no cristianos. Dentro de mis amigos cristianos están los amigos cristianos de alta teología y eruditos y que han leído lo mismo que yo. Y están los nuevos corrientes que apenas están tomando tal y apenas saben qué es Juan 3:16. Y dentro de estos hay los que se hacen bien mensos y los que están y empezamos a hacer aquí organigramas. Y creemos que la gente que nos hace daño no está de nuestro lado. La realidad, mi hermanito, es que están de tu lado y del mío, del lado de los que necesitamos la gracia de Dios. Porque sorpresa, en la economía de Dios nada más hay 2 lados. ¿Sabes cuáles son? El justo y los injustos. Nada más hay 2 lados, el justo y los injustos. ¿De qué lado estás tú? Del justo. Ok, nada más hay uno del lado justo, que es Cristo. Y todos los demás estamos del lado de ¿qué? De los injustos, que necesitamos ¿qué? La gracia de Dios. Y cuando entiendes eso y el evangelio, por eso dice, por eso el 2, Romanos 12:3, no 2, no os conforméis. Este siglo opera así, en categorías y etiquetas, y esos son en contra mía, y ese es mi enemigo. No, transforma tu entendimiento, ¿sí? Antes yo era de estos son, y estos son chafas, y estos son. No, ahora entiendo, estamos del mismo lado, hijo. Todos necesitamos la gracia de Dios, todos, ¿sí? Entonces puedo soltar, y vamos a ver esto, puedo perdonar. ¿Por qué? Porque me han perdonado a mí tremendamente, ¿sí? Están de mi lado, no son mis enemigos, están en mi mismo molde, en mi mismo recipiente, y necesitamos todos de la gracia de Dios, ¿sí? Por eso, cuando ubico que todos están de mi lado y a alguien Dios lo prospera, aunque me haya hecho mal, yo puedo decir, Dios es misericordioso y está bendiciendo a alguien que no lo merece, como me ha bendecido a mí que no lo merezco. Y puedo llorar con los que lloran. Cuando el que me hizo mal está sufriendo, puedo dolerme porque está sufriendo. Y en vez de, se lo merece, que es como somos tú y yo. De repente le pasa algo malo, o te enteras de algo malo, o ves en Facebook que ya está divorciando, algo así, y es como, ¿hay un Dios? ¿Hay un Dios? No, brother, Satanás se goza con eso. ¿Sí sabías eso, verdad? Que Satanás se goza con destruir,
Pregunta, ¿te gozas tú cuando la gente está destruida también? Porque te pareces más a Satanás que a Jesús, mi hermanito. Y Dios está, y si eres un cristiano y somos cristianos, la idea es que nos parecemos más a Cristo, no a Satanás, a este mundo, ¿sí? Versículo 16. Entonces ya ves como la lógica del 15 que está muy a propósito ahí. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Y 16 y 17 empieza a marcar como muy opuestos y contrastes. No esto, sí esto, no esto, procura esto. Primero es unánimes entre vosotros. Me encanta que dice unánimes, que es en un mismo sentir. No dice igualitos. Tengo tema con los cristianos que tienen este orgullo, que quieren que todos sean como uno, hijo. No dice igualitos, dice unánimes, en un mismo sentir. Y es mucho el lenguaje de Pablo. ¿Te acuerdas en Filipenses, cuando vimos en Filipenses? Muy repetido este veces como unánimes. Hay entre vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó. Y entonces es una palabra que Pablo sabe que el cristiano debe tener: unánimes, unidos, ¿sí? Unánimes entre ustedes. ¿Cómo luce esto? Uno, no altivos, ¿sí? Esto lo tienes mucho que ver con el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto, de ahí viene la palabra altivo, que tiene un más alto concepto de sí que debe tener. Entonces dice, no altivos, sino, me encanta que no dice tanto humildes, sino dice, asóciate con los humildes. Porque repito, el que con lobos anda, a aullar se enseña. El que con Dios anda, a perdonar se enseña. El que con humildes anda, a ser humilde se enseña. ¿Cuánto más? Cristo, Mateo 11:28, si no mal recuerdo. Aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde. Anda con Cristo, anda con el pueblo de Cristo, ¿sí? Dice, no sean sabios en su propia opinión. Y anota por favor ahí Lucas 18:9 y vete para allá. Anota Lucas 18:9 y vete para allá. Porque quiero encarnarte una foto, cómo luce alguien que es altivo y que no es humilde y que es sabio en su propia opinión. Que eso viene en Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tus huesos y medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, etcétera, etcétera. Sí. Y la idea mucho de Proverbios es esa, como el humilde y el necio y el entendido, y como fotos de personas, ¿no? Ya están en Lucas 18:9. Jesús está hablando, ¿verdad? Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Qué curioso. ¿Quién decía que eran justos? Ellos mismos. ¿No te encanta? Ahora, no los juzgues tan gacho, hijo, porque ahí estamos tú y yo, ¿sí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿ok? Menospreciar es tener por bajo, tener por corriente, tener por otro nivel. Altivos es que se ven, ¿sí? Como una alta perspectiva de ellos mismos. Y menospreciaban a los otros. Dijo esta parábola. Jesús, imagínate Jesús, me encanta Jesús. No les dijo, a ver, bola de soberbios arrogantes, ¿quién se creen ustedes? No, dijo, miren, ahí les voy una historia. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Y me encanta Jesús. Es el maestro por excelencia, es el rey, ¿sí? Plantea 2 extremos. El fariseo, que en tiempos bíblicos es como, ¿cómo te explico? Es como, académicamente sería como un doctor que tiene varias especialidades, maestrías, doctorados, especialidades en Europa, que tiene académicamente, socialmente, financieramente, moralmente un estándar y una reputación de alto nivel. Eso es un fariseo en nuestro tiempo, en temas de contexto social y económico. Y un publicano que es, hijo, no sé, hijo, o sea, lo más corriente y chafa con lo que puedes comparar a alguien en el templo. ¿Por qué? Porque en el escalafón moral de los hebreos en estos tiempos, el nivel más bajo del escalón social son los leprosos. Están los perros, que son perros, los leprosos que viven al lado de los basureros de la ciudad, a las afueras de la ciudad, junto a los basureros, porque es de donde se alimentan los leprosos. Arribita de los leprosos, ¿sabes quién estaban? Las prostitutas. Y arribita de las prostitutas, ¿sabes quién estaban? Los publicanos. Entonces Jesús está diciendo, 2 hombres, el fariseo y dentro de los 3 más bajos, leprosos, leprosos, prostitutas y publicanos, solamente uno podría entrar al templo, el publicano judío. La prostituta no podía entrar y el leproso mucho menos, ¿sí? Entonces dice, vienen 2 y vienen al templo a orar, ¿sí? Dice, versículo 11, el fariseo puesto en pie. ¿No te encanta esto? ¿Te acuerdas que Jesús en Mateo 6 advierte? No oren como los fariseos, que aman el estar de pie en las plazas y aman ser vistos por los hombres. Este cuate, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros nacos.
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este nacazo publicano. Es lo que diría si fuera una Biblia Queretana traducción viviente, ¿no? Y entonces, ¿ves la arrogancia? No es Dios, gracias porque me has dado la gracia de poder ser. No, es Dios, gracias porque yo no soy como estos nacazos. Ahora va mi currículum, dice el 12. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. El entendimiento de él es este: soy mejor que estos por lo que yo hago. ¿Sí? Mi justicia. Y el error de esta persona es creer que Dios va a responder por lo que tú has hecho. Y no ha entendido el evangelio. Lo va a entender, mi anhelo es que la historia pueda comunicarlo, ¿sí? Pero quiero hacer una pausa antes de aquí, porque muchas ideas, esta gente fea del 11 y del 12, esa gente arrogante y soberbia. No, mi hermanito, repito, estamos tú y yo, hijo. Estoy releyendo este libro que se llama Fariseo por accidente, y habla tan claro de el fariseo no acabó siendo fariseo porque quiso ser arrogante, soberbio y altivo. Empezó bien, era un cuate celoso de las cosas de Dios, era un cuate conocedor de la escritura, que defendía la sana doctrina, y terminó siendo el ejemplo que Jesús usaba para el arrogante. Y no es muy diferente a ti y a mí. Y de repente tú eres cristiano, eres lo peor. Dios te salva, y por ejemplo eres el clásico, ¿sí? Que de cada 2 palabras que dices, 3 son groserías. Entonces de repente empiezas a conocer a Dios y empiezas a ver que, oye, que ese modo de hablar como que no agrada a Dios. Entonces empieza Dios a cambiar tu corazón, y entonces de repente empieza ya, cuando tú accidentalmente dices una grosería, hasta te sientes mal, como wow, no debía haber dicho eso no agrada a Dios, eso no comunica lo que hay en mi corazón. Y de repente llega un punto en que ya no dices groserías, y estás en la calle y de repente alguien dice una, y tú te rasgas tus vestiduras así. ¿Qué dijiste? ¿Y te llamas cristiano? Y es un nuevo creyente que se le salió una, ¿no? Y está en su grupo de vikingos y dice, no, esta semana me fue de la... Y tú así, ¿qué dijiste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya no lo haces. Y como tú ya no lo haces, Dios, gracias que no soy como este nacazo corriente que dice groserías y hay impiedad en su boca. Porque así es su corazón, Dios. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla su boca, así que tienes ese corazón todo podrido, Dios. Gracias que mi corazón no es así, Dios. Si tú eres un cristiano verde, ¿no? De esos cristianos que reciclan, tienen sus tres botes de basura, ¿no? Orgánica, inorgánica y la otra que no sé ni qué sea, ¿no? Y cierran la llave del agua cuando se viajan y desconectan la tele. Y es un cristiano así, ¿no? Porque soy un mayordomo de la creación y Dios me ha encargado esto para cuidar de ellos. Y de repente llegas a casa de alguien y el cuate la llave abierta, un solo bote de basura donde mete plásticos y orgánico, inorgánico, y tú sientes que se te sube el indio, hijo. Tú es como, ¿y te llamas cristiano, hermano? ¿Sí? Y de repente, y dices, tú eres 11 y 12, hijo. Y tú te consideras mejores que las personas por lo que tú ya haces o ya no haces, no por Cristo. Versículo 13, ahí sí. Mas el publicano, ¿no te encanta esto? Dice, estando de lejos, hijo. O sea, no tienen ni confianza para acercarse. Estando de lejos, es como cuando me va como con Cristian, cuando hace algo, ¿no? Y soy que se rompe algo y dices, Cristian, y se hace bien menso. Cristian, dice, mande, ven, mande. Y no quiere venir porque sabe que algo hizo mal. Ese es el publicano, así, estando de lejos, ¿sí? Ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio se traduce como ten misericordia, sé favorable a mí para perdonar mi pecado con tu misericordia, ¿sí? Eso es lo que se entiende como propicio. Por eso cuando Cristo fue el cordero propiciatorio, Él ocupó nuestro lugar para limpiarnos de nuestra condición. Ahora, ¿no te encanta que la oración del publicano dura medio versículo y la del publicano 2? Porque acá el religioso, y Dios te alabamos y te adoramos, Señor de la creación de toda la tierra y del universo y de las galaxias, que las estrellas conoces por nombre, que nada... Ok, mi querido fariseo. El pecado es, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dice Jesús? Os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado, que se traduce como declarado inocente antes que el otro. Porque de cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Regresamos a Romanos, ¿sí?
porque es la foto de lo que está hablando Romanos 12, versículo 16. No sean sabios en su propia opinión. Por eso me encanta esta iglesia, las dinámicas de grupos en caso de vikingos, en cuanto a hombre se refiere. Porque tú tienes chance de que un hombre te diga, sabes, brother, eso que tú hiciste no lució, eso no comunicó a Cristo. Y en vez de, no, pero tú qué sabes, y tú, no, de decir, ¿sabes qué? Ok, yo no quiero ser sabio en mi opinión. Es probable que yo me esté justificando solito. Si tú que me amas y que conoces la palabra me estás diciendo esto, yo voy a considerar eso, porque quizás estoy mal y quizás he pecado contra Dios. Y realmente este mecanismo de rendir cuentas y librarnos unos a otros de esta idea de yo soy mejores que otros porque, sí. Ahora, ¿cómo es la carne? La carne es tan chafa que va a agarrar algo bueno y lo va a corromper sin Cristo. Porque de repente tú eres un hombre que lleva vikingos y de repente te enteras que hay otro brother en la iglesia que lleva el mismo tiempo que tú en la iglesia y no va a nada. ¿Y cómo lo ves? Tú eres de los chafas. Tú eres de los arrogantes que no creen que nadie los merece, ¿verdad? Otra vez, ¿sí? Por eso me encanta. Por eso me encanta Romanos 12:1. Acuérdate de las misericordias que Dios ha tenido para contigo, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Seguimos en el 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo? Y aquí otro contraste. No pagues a nadie mal por mal. Contraste, procura lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, no pagues a nadie. Márcala a nadie. Anota arriba a nadie otra vez, porque es lo que significa en el original. Porque tú y yo quisiéramos que dijera, no paguéis mal por mal, excepto que te hayan robado, o te hayan criticado, o te hayan levantado falsos, o te hayan X. Oye, no pagues a nadie mal por mal. Pagar, quiero definir Biblia, tanto como devolver, dar a cambio, recompensar. Y marca esa palabra pagar, marca la palabra pagar. Ahorita voy a decir por qué, porque la vas a vincular con una palabra del 19 y 20, ¿okay? No paguéis a nadie mal por mal. Entonces, cuando alguien te haga un mal, la Biblia dice que no le devuelvas mal. Quiero llevar esto a niveles horizonte. Ok, ay pastores, esa palabra, esa frase está bien buena. Esa la voy a tuitear porque está bien poderosa, bien como pacifista. Ok, ¿qué tal en el tráfico, mi hermanito? En el tráfico se te mete ese desgraciado con su carro destartalado que dice, no, pues claro, pues a ti ¿qué te va a pasar con tu porquería que traes? ¿Sí? Y de repente se te mete, y cuando se te mete y ves ya su cajuela, tiene un pescadito en la cajuela. Y tú en 3 segundos tú ya tienes 3 cosas que le vas a decir, porque empiezas a bajar la ventana así. Porque lo que vas a hacer es que tú lo vas a rebasar. Bueno, si eres hombre, generalmente eso pasa. En la carretera no pasa eso. De repente pasa y te rebasa alguien por la derecha. O sea, naturalmente es una onda de wow. ¿En serio? Y depende ves el modelo del carro. Y si tú lo traes para competir, perdonas. O sea, si tú traes tu Jetita y te pasó un Audi Turbo, como, el Señor te bendiga, hermano. Ven, vaya con Dios. No, ahí no tienes problema en perdonar, ¿sí? Pero si tú tienes y le puedes dar con un quien vive con tu carro, le rascó al tigre, hijo, y lo despertó, ¿sí? No paguéis, no devuelvas mal, no des a cambio mal por mal, ¿sí? No des a cambio mal por mal. Procura lo bueno delante de todos, porque tienes que recordar el versículo 9 que dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Entonces, si tú eres un cristiano, ¿no te encanta el 9 que dice que el amor odia? ¿No que dice la Biblia? El amor odia. El amor verdadero odia ¿qué? Odia el mal. Si tú operas en el amor verdadero, pues tú no tienes esta moneda, hijo. En tu carne la tienes, pero en Cristo llegas a una divisa que no opera, ¿sí? Procura lo bueno delante de todos los hombres. Ahora igual marca el todos los hombres, ¿verdad? Ok, bueno, nos encantaría que dijera de todos los hombres, excepto el que te levantó y te difamó y te quemó con no sé quién, o el que te debe dinero, o el que no te pagó, o el que te jugó bien chueco, o el que abusó de ti, o el que te engañó, o el que bla, 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 bla. ¿Sí? Matrimonios, hacen hermanos matrimonios aquí, casados aquí. Vas a querer memorizar versículo 17. ¿Pero por qué, pastor? Es que, no, mi esposo nunca me da mal a mí. Bueno, eres recién casado, ¿verdad? Porque si estás casado, tú sabes que el matrimonio es, ¿quieres practicar versículos 17 y 21 como intensivo? Cásate.
No devuelvas mal por mal a tu esposa. Es que de repente, acá con un amigo y dije, sí, Dios nos hace y nos juntamos, hijo. Tú estás viendo algo y es como increíble y dices, oye, wow, y te ríes, y checa esto, amor, checa esto. Y le enseñas tu teléfono, que es algo que es divertidísimo, relevante y demás, y dura 3 minutos, y ella lo ve, y empieza, y vuela su teléfono así. No, ve esto, ve. ¿Qué no te importa lo que? Y es como, ok. Así te voy a hacer cuando tú me pidas que te escuche. Cuando tú me digas, amor, ¿tienes un minuto? Quiero hablar contigo. Te voy a sacar mi teléfono. Sí, dime. Papás de adolescentes, memoriza el 17. ¿Cómo? ¿Por qué me respondes así, feliz? Yo soy tu padre. Te comes porque yo pongo comida y ahora vas a ver que me pidas, te voy a... No devuelvas mal por mal. Y de repente aquí, ¿lo sientes como que atorado aquí? ¿Sí sienten como que no pasa? Tómate agüita. Jesús dijo, el que tiene sed, venga y beba. ¿Recuerda a Jesús? ¿Sí? Versículo 18. Si es posible, me encanta Dios sabe. Porque Dios sabe que hay gente con la que no va a ser posible. Es la triste realidad. Hay gente en la que de plano no le interesa, es imposible la gente, amargada, rencorosa, pero la Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de ti. Me encanta esto. No es el otro. En lo que en ti no quede, pues. En lo que dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Anota un paréntesis en todos los hombres y anota esto. Mi esposa o esposo, depende del caso. Mis hijos, y anota quizás 2 o 3 personas con las que depende de ti poder tomar una iniciativa para, oye, perdóname, sé que la regué, Dios me está hablando que yo pequé contra ti, ¿sí? Pero repito, en lo que dependa de ustedes, porque no es un rollo acá Greenpeace, pacifista, no, es que tú tienes que ser amiguis. Versículo 18 no es un versículo pro Barneys, ¿no? Que tienes que ser un cristiano Barney y que todos se aman, nadie se odia, te amo yo y tú a mí, somos un mundo feliz. No, brother. Estamos en un mundo caído. Eso no va a pasar hasta con Cristo, ¿sí? Mientras tanto estamos en un mundo caído y hay gente que no le interesa, que es contenciosa. Tu chamba no es meterte a pelear. Tu chamba, en lo que esté de ti, tú estate en paz, hijo. Tú estate en paz, tú promueve paz, tú pide perdón, humilla, tú estate en paz, ¿sí? ¿No te encanta que no dice sea amiguis? No dice, aunque él te odie y aunque se meta un ladrón a tu casa y te con un cañón encañonando a tu mujer, sea amiguis de él. No, brother. La Biblia no es ridícula. La Biblia habla de autoridades civiles y de defenderte a ti mismo cuando tu vida está en riesgo y la de los tuyos. En este caso está hablando de una comunidad. En lo que esté en ti, procura estar en paz con todos. En lo que esté en ti, posible, dinatos, capaz, poder. Es que yo no puedo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en... Ok. En cuanto dependa de ti, que en ti no quede, estate en paz. Pregunta, ¿por qué procurar la paz? Respuesta sencilla, porque tu Cristo, uno de sus nombres es ¿qué? Príncipe de paz, Isaías 9:6. Llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero y príncipe de paz. Si tu rey es un príncipe de paz, ¿cómo te explico? Si tú estás en contiendas todo el tiempo, no comunicas muy bien que eres un cristiano, porque si tu rey es un príncipe de paz, hay una incongruencia ahí. Bien, siguiente y último punto del sermón. Vengar o vencer, parte 1. Versículo 19. Ok, acuérdate, respira y lee. No te vengues tú mismo, a ti, o sea, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ahora, ¿no sería horrible que la Biblia terminara en el 19 en no os venguéis vosotros mismos, punto final? Concordancia y mapas. Sería un libro que tú y yo no queremos leer. Como, no os venguéis vosotros mismos. Ok, pero ¿y luego? ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué hago? Porque, repito, yo sé que aquí hay gente que ha sufrido y no quiero en ningún momento menospreciar tu sufrimiento, ¿sí? Y la Biblia y comunica a un Dios que es justo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino olvida y pues cree en el karma, y el karma se lo regresará en esta vida o en la venidera. ¿Dice eso tu Biblia? No, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor.
Si me has escuchado predicar en estos 5 años que llevo pastoreando este hermoso rebaño, sabes que me encanta este versículo, porque me encanta saber y predicar que tenemos un Dios que no dice que la venganza es mala. Dice que la venganza es ¿qué? Es de Él. No es un Dios que te dice, bueno, sí, abusaron de ti sexualmente cuando eras niño, pero pues ya ni modo, pues a pechuga, pues así te tocó, hijo. No, ese no es mi Dios. Mi Dios dice, no te vengues tú, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Hay una deuda por pagar ahí, yo la voy a cobrar, mucho mejor que tú. Tú suéltalo. Tú suéltalo, porque si no, la falta de perdón te va a hacer esclavo y te va a hacer amargado. Amargura es veneno punzante, un veneno que me tomo esperando que mate al otro, ¿sí? Y eso te va a destruir. Tú suéltalo, suéltamelo, ¿sí? No te vengues tú, deja lugar a la ira de Dios. Y me encanta el escrito está, porque esos escritos están para ti y para mí. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás metía una tras otra. ¿Y cómo respondía Jesús? Escrito está. Y Pablo te está diciendo, escrito está para cuando te fallen. Escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo pagaré. Ahora, marca pagaré. ¿Te acuerdas que te dije que marcabas el paguéis del 17? No paguéis. Ok, ahí viene un pagaré, ¿sí? Ok, ¿cómo relaciono esto, Quique? Ok, muy buena pregunta, ¿sí? Si han pecado contra ti, hay una deuda por pagar. Tienes 2 opciones: o tú te desquitas, o lo dejas a Dios y que Dios dé y haga mucho más de lo que tú puedes hacer. Porque debes saber esto, la deuda se va a pagar. O se pagó en una cruz en el Calvario hace 2000 años, cuando Jesús dijo consumado es, la deuda está pagada, o se va a pagar en el infierno, de un tormento para siempre para esa persona. Pero la deuda se va a pagar y no es tu chamba cobrarla. Entonces tú puedes decir, ok, yo sufrí esto, ok, Dios no me llamó a cobrar esta deuda, Dios no me llamó a desquitarme. ¿A qué me llamó Dios? Me llamó paz, y esto me está quitando la paz, entonces puedo soltarlo. Pero ¿a dónde lo suelto? ¿Al limbo? No, Señor, tú sabes qué pasó, Dios. Escrito está, tú vas a cobrar esta factura. Yo puedo ser libre y descansar y disfrutarte, ¿sí? Esto trae mucha esperanza al corazón del creyente. Mucha esperanza al corazón del creyente. Porque en este mundo caído, por definición, hay injusticias. Y hay gente aquí que ha sufrido justa o injustamente. Y que tú puedas decir, ok, la Biblia no dice que Dios se hizo de la vista gorda. La Biblia dice que Dios se va a encargar, y o se encargó en ese momento en la cruz. Y si esa persona cree y se arrepiente, está en el mismo lado que yo, que requiere la misma gracia que yo, o se va a cobrar en el infierno esa deuda. Mi chamba no es cobrarla. Yo puedo ser libre para hacer lo que sí es mi chamba, que es amar a Dios, confiar en Él, disfrutarle y caminar con Él para siempre, porque Él es vida para mí, ¿sí? Versículo 20. ¿Sí pasó bien el 19? Ok, respira y toma todo para el 20. Porque el 20 se viene más, hijo. Así que, ¿cómo que? ¿Sí ves que el 20 empieza igual que el 1? Así que, el así que del 12:1 es, ya que entendiste Romanos 1 al 11, así que entonces puedes vivir una vida coherente con eso. Versículo 20, ya que entendiste Romanos 12:1 ahorita, así que, resumiendo, si tú, ¿qué dice ahí? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice ahí? What? Y si tuviere sed, dale veneno. ¿Dice tu Biblia eso? Ahora, ¿no te encantaría que dijera eso? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues marca la palabra haciendo esto, por favor. Porque no dice memorizando esto, no dice estudiando esto, no dice predicando esto, no dice escuchando esto. Dice haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el que lee eso dice entonces si yo le doy de comer al infeliz, le voy a quemar la cara. Sí, que se le queme. No, mi hermanito, no, yo sé que tú y yo quisiéramos que dijera eso, pero esto no apunta a ti y a mí, apunta a algo mucho más glorioso, mi hermanito. Te voy a explicar por qué. Porque ¿cómo rayos puedo hacer esto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto? Colosenses 3:13, si eres alguien de casa lo tienes de memoria, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó.
así igualito, ancinamero, hacedlo también vosotros. No, pero ¿cómo perdono? Como Cristo te perdonó a ti. ¿Y sabes qué? Versículo 20 es esa foto. Versículo 20, Romanos 12:20 es el Colosenses 3:13 en Romanos. ¿Por qué? Porque tú y yo, según Efesios y según tu alma y la mía y lo que clama, tú y yo éramos enemigos de Dios, ajenos. Es más, siendo honestos, ¿quién de aquí hubo una temporada en que adentro o verbalmente bromeaba, menospreciaba y le echaba carrilla a los cristianos? Honestamente. Y ya, ya llegó el aleluya, este desgraciado. Ni le invites, ni va a ir, porque es bien cristianito, ya ves cómo es. ¿Sí? ¿Ok? Eras enemigo, te burlabas del pueblo de Dios. ¿Y no te da risa que estamos aquí tú y ahora? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Tú eras enemigo de Dios y tuviste hambre, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús dice: el que viene a mí y come, no tendrá ¿qué? Hambre jamás. Y teníamos sed, tú y yo teníamos sed. Y en Juan 4, ¿qué dice Jesús a la mujer samaritana? Yo soy la fuente. El que viene de mí, el que viene a mí y bebe del agua que yo le doy, no tendrá ¿qué? Entonces tú y yo teníamos hambre, teníamos sed y éramos enemigos de Dios y de Cristo. ¿Y qué nos dio Él? De beber y de comer. Y sabes una cosa, mi hermanito, lo sigue haciendo hoy. Dios dice algo, tú dices no. Dios dice: guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Soltero, soltera, y tú estás ya enlazándote con chavos o con chavas, depende del caso, y que no aman a Dios, que no temen a Dios. Tú sabes que estás pecando contra Dios, pero pues es que no me quiero quedar a forrar Biblias, pastor. Y de repente te pagan con heridas, con abusos. Es que nada más quería acostarse conmigo y ya después no me volvió a marcar, o ya no fue el mismo, ¿sí? Y tú menospreciaste a Dios. Y el hambre y la sed surgió otra vez. Y veniste, y Él ¿con qué te pagó? Con pan y con agua. Hermanito, yo no te estoy pidiendo aquí seamos buenas personas morales. No, yo estoy pidiendo aquí seamos cristianos. Y como Cristo te ha tratado a ti, así también tú trata. Vas a tener, créemelo, múltiples oportunidades para hacerlo ya. Ahora, ¿qué significa el tema de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Porque suena increíble si es su cara quemándose. Pero no significa eso, ¿sí? Realmente no hay una certeza real de qué es lo que en el contexto quiere decir esta metáfora, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo predico un sermón y digo, pues es como todo, tengo o no tengo razón. Y alguien en España o en Francia oye esa frase traducida, no es como todo, tengo o no tengo razón. Y no tiene a doña Florinda, no sabe de qué estoy hablando. Del mismo modo, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Para el que no entiende esa frase, nos suena muy rara. Ok, pero mi trabajo y parte de mi labor que amo es estudiar y preparar para que tú cada servicio tengas palabra de Dios aplicada a nuestra vida por medio del Evangelio de Cristo, ¿sí? Y hay tres conjeturas que encontré más cercanas a lo que creo que por el contexto quiere decir esta frase. La primera es que es una frase egipcia, comentan, que hablaba que un símbolo de vergüenza o de quebranto es que una persona llevaba una bandeja de carbones encendidos, ya sea o delante de él o en su cabeza, ¿sí? De modo que el proverbio, porque debes saber que eso es un proverbio, que dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber, tuviera sed, dale etcétera, porque haciendo esto, dice, habrá ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza y Dios te recompensará, dice el proverbio. Hay una recompensa para el que obedece, ¿sí? Pero es una cosa, digo, ok, es válida. Mi chamba como pastor es estudiar, ver las opciones más viables y presentarte las más coherentes, ok. La segunda tiene que ver con mucho una frase que se adoptó después y se tradujo como esta: viene con el sombrero delante. Y es que cuando en la Gran Depresión en Estados Unidos había gente que perdió todo, tú tenías había este hábito políticamente bien visto o aceptable en el que tú podías llegar con tus amigos con el sombrero en la mano, con una postura de estoy en bancarrota, cualquier ayuda que me puedas dar va a ser muy agradecida. Y es como estoy avergonzado, no estoy bien, dependo de ti, ¿sí? Y ese es un significado. Ascuas de fuego amontonarás, es como bien humillado a pedir, ¿ok? Y dices, bueno, ok. Lo que yo creo que es la más cercana es que en tiempos antiguos, y lo veo por el contexto, el que tú tuvieras una bandeja de fuego delante de ti en el camino comunicaba que tu casa no tiene carbón para calentarse y cocinar. Entonces, como no tuviste para que tu casa tuviera carbón para calentarse o cocinar, tuviste que ir ¿qué? Tuviste que ir con un vecino a pedirle ¿qué? A pedirle carbón, ¿cierto?
Entonces tú fuiste como no tienes, y una persona fuera vista en la calle con una bandeja de carbones para calentar su casa era como súper naco, porque era un rollo, ¿qué onda con este muerto de hambre? No tiene ni para pagar, es como si fuera un rollo, no tiene ni pagar la luz y el agua. O sea, su familia no tiene servicios básicos y esta tiene que ir a pedir al vecino, que es vergonzoso, ¿sí? Es un poco lo que entiendo por el contexto, que es lo que quiere comunicar. Te expone públicamente que tuviste que ir a pedir ayuda porque tú no podías. ¿Cómo lo aplicamos esto ahora? Sin importar cuál sea el significado real, por el contexto del texto, que es mi chamba estudiar, podemos entender que tiene el propósito de comunicar que la bondad extendida a un enemigo que no la merece permite que la conciencia haga su chamba y expone el mal que hizo con la esperanza de que por lo recibido venga humildad, por la humildad venga arrepentimiento y por ende a vida. Porque siempre la ecuación bíblica de carbones encendidos tiene que ver con purificación. ¿Te acuerdas en Isaías? ¿Cómo purifica Dios a Isaías? Agarra un carbón encendido y lo pone en su boca. El objetivo de Dios para humillar no es destruir, es salvar. Repito, el objetivo de Dios para humillar no es destruir, es salvar. Y Dios no humilla como tú y yo humillamos, para hacer escarnio y menosprecio y crítica y descalificación. Él expone una vergüenza en ti para que la conciencia que Él te ha dado, o el Espíritu Santo, si eres creyente, haga su chamba y la bondad recibida derive en humillación para ti y por ende en arrepentimiento y por ende vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó contigo y mío? ¿Te acuerdas? No sé si te es a tu caso, pero lo que más me sedujo de mi Dios fue la realidad de que siendo yo su enemigo, Él fue siempre muy bueno conmigo. Yo le menospreciaba y le volteaba la espalda y Él me seguía bendiciendo y me seguía prosperando, me seguía manteniendo con vida, me daba aliento en mis pulmones. Su mucho amor, lo mucho que Él me dio siendo su enemigo fue lo que más me sedujo a la hora que escuché un Dios que sabía todo lo que yo era, todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había deseado, todo lo que yo había dicho, y sin embargo me quería amar y perdonar y tenerme consigo. Eso a mí fue lo que me voló la cabeza del evangelio. Es lo que Dios quiere hacer con nuestros enemigos. ¿Ubicas a alguien, una persona con la que puedas practicar esto? Que te haya hecho mal y tú... ¿Sí? Ok, entonces ya tienes chamba. Ok, vamos a aterrizar esto para grupos en casa y de vikingos y demás. Número 1, recuerda de dónde vienes y a dónde vas. Primera de Pedro 3, 8 y 9 esencialmente dice lo mismo. No te desquites, no te vengues. Recuerda, heredarás bendición. Y por eso le pedí a mi esposa que me trajera esta gorra, ¿sí? Esta gorra me la regaló un amigo. Y es, como muchos saben, es de los Yankees, ¿sí? Y tiene casi cada cosa que o compro o regalo de detalles así tiene un significado muy particular para mí. Yo soy mucho como de símbolos y de recordatorios, porque lo veo en la Biblia. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? Como decía, mira, y te amarrarás esto en recordatorio de esto, y tendrás esto en recordatorio de esto. Entonces esta me la regaló un brother, ¿sí? Y esta mucho me recuerda a 1 de Pedro 3, 8 y 9, porque la historia muchos ya la han escuchado. Cuando Luis Méndez me contó esto, revolucionó mi tema del perdón y del poder soltar, ¿sí? Y él decía, todo dominicano tiene un pariente en Nueva York. Dice, todo dominicano tiene un pariente en Nueva York. Dice, es más, hay más dominicanos en Nueva York que en muchas ciudades de la República Dominicana. Entonces todos tienen un tío, un pariente, un padrino que está en Nueva York. Y el sueño de la mayoría del dominicano es que este pariente lo pida y que le mande los tickets con los papeles para que vaya un boleto de ida a Nueva York. De repente, cuando un dominicano recibe el boleto para irse a Nueva York, ¿sí? Todo cambia. Cuando uno recibe por el correo y abre y es el ticket Santo Domingo, Nueva York, ¿sí? De ida, todo cambia. De repente se vuelve el más generoso, el más dadivoso. Va a visitar a la abuela que nunca visita, va con los papás a visitarlos, pasa toda la tarde con ellos, los escucha, se vuelve el mayor oyente de toda la historia, ¿sí? Agarra sus tenis favoritos que nadie podía tocar, que los lavaba con trapito especial cada día, va y se los regala a un cuate que no tiene, ¿sí? Va con toda la gente que ofendió, pide perdón, perdona, estamos bien. Todo cambia. ¿Por qué? Porque ya se va. Porque ya se va. Recuerda de dónde vienes y a dónde vas, mi hermanito, sabiendo que heredarás bendición. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Y cuando recuerdas lo que viene para ti, ¿sabes qué? Tú puedes soltar, hijo. Es que te hicieron esto, comparado con lo que yo le he hecho a Dios. ¿Y qué viene para mí? Perdón, esperanza, vida eterna, paz, ¿sí? Pero si tú olvidas y tú crees que esto es todo lo que hay, hijo, que es lo que Satanás va a hacer, créete que esto es todo lo que hay, va a ser imposible para ti perdonar. Pero cuando tú ubicas, ¿yo sé a dónde voy?
puedo soltar y puedo regalar. Y estoy tan lleno de perdón. ¿Qué me cuesta, hijo? ¿Qué me cuesta? Siguiente punto. Confiesa tu pecado a Dios y arrepiéntete. Repito, no estoy hablando de drogas, no estoy hablando de adulterio necesariamente. Estoy hablando de amargura, estoy hablando de envidias. ¿Por qué él le va mejor que a mí si él es más o es peor o es menos? Estoy hablando de no bendecir a las personas, sino hablar mal de y para, ¿sí? ¿Te has encontrado hablando mal de y para alguien, mucho más un enemigo? Y la Biblia dice que ya pecaste, hijo. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso te dije, este sermón, sin poner atención, te va a salvar, porque vas a salir de aquí para poder avanzar allá afuera. Porque quizás el pecado que te está deteniendo es tu amargura y tu falta de perdón, porque has quitado de vista lo mucho que Dios te ha perdonado a ti. Pues hoy confesar tu pecado y avanzar. Siguiente. Tienes hoy oportunidad de bendecir, decir y desear bien para alguien y o dar algún bien a un perseguidor. Ora y que oren por ti para recordar a Cristo y poder hacerlo, porque tú lo has recibido primero. Si tú no entiendes todavía esto, mi invitación es: toma el discipulado que es el Evangelio. Es gratis, miércoles o domingos, para que puedas tú saber lo mucho que tú has recibido, para que entonces puedas dar. Dale, siguiente. ¿Tienes muchos lados en tu tabulador espiritual o ya ubicas que todos están de tu lado? Expon y oren por 3 personas que en tu ecuación ves del lado que no es real, que son peores que tú. No, es que son peores que yo. Brother, no te equivoques, hijo. Esta es la realidad. Principio que marcó mi teología, Dios usando al buen Piper. Cristo es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Ok, partiendo de esta idea, el perdón de Cristo es más exaltado cuando estamos tan satisfechos en Él que podemos extenderlo a otros que fallan contra nosotros. Registra 3 fallas que hayan tenido contra ti esta semana y cómo el modo en que Cristo te ha perdonado a ti afectó para que tú pudieras perdonar a otros. Bienvenido Horizonte, mi hijo. Esto no se va a quedar aquí una idea. Qué bonita idea es el perdón. No, vamos a salir de aquí y vamos a adorar a Dios. Diría un buen amigo: adoramos a Dios obedeciendo. Así que ¿no te encanta que mucha gente ha pecado contra ti? Porque entonces tienes que un titipuchal de oportunidades para aplicar y obedecer a Dios, hijo. Y si estás casado, más. Así que oramos. Señor y Dios, gracias por tan tremendo Dios, gracias por tan tremenda palabra y gracias porque no nos dejas a la deriva de nosotros siendo buenas personas, morales y lindas, sino que nos dejas a la dependencia de tu Espíritu Santo y tu Evangelio, recordando lo mucho que nos has perdonado, Señor, para entonces ser agentes de gracia, que ven bien y desean bien y reconocen y honran y pueden bendecir, Señor, porque saben que todos estamos de un lado, de necesitados de tu gracia, todos los días para recibirla y para extenderla. Y levanta en esta iglesia, Señor, un ejército de perdonadores rápidos, porque entonces tendrás un ejército de gente libre, porque entendemos la amargura como una cadena, como un veneno que nos tomamos esperando que mate al otro y queremos ser libres de algo que nos está destruyendo, Dios. Y gracias porque tu palabra claramente expone que si permanecemos en tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres como tus discípulos. Así que, Señor, gracias porque hoy aquí salen hermanos sabiendo cómo tener acceso a una libertad que tú quieres para ellos. Así que te suplico por cada persona aquí representada, por cada hogar aquí representado, que tú le llenes de tu Espíritu Santo en esta hora para salir de aquí sabiendo cuál es la fuente de poder para hacer lo que tiene que hacer, para ser libre por ti y para tu gloria, Señor. Lo pedimos esto solamente para bien de nuestras almas y fama de quien tú eres, por tu vida en Cristo, transformando nuestra vida para Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y tu iglesia Horizonte Junta dice amén y amén. Bien, familia, les amamos.